Cuando le dije a mi familia que tenía cáncer de mama, mi hermana hizo algo que nunca le perdonaré. Mi hermana mayor, Sofía, había pasado toda nuestra vida acaparando los reflectores. Cuando tuve neumonía a los 14 años, ella de repente comenzó a tener un aborto espontáneo, a pesar de ser orgullosamente virgen. En mi graduación de la preparatoria, anunció su compromiso, mostrando un anillo falso de un novio que no existía. El último día de Acción de Gracias, literalmente interrumpió mi brindis para hacer uno más largo. Hace 6 meses, los doctores me dijeron que tenía cáncer de mama, y si quería vivir, necesitaba una cirugía para remover ambos senos. Me sentía aterrorizada y sola, y necesitaba apoyo más que nunca. Se lo dije a mi familia, pensando que seguramente Sofía no trataría de hacer esto sobre ella. Al principio, Sofía parecía genuinamente solidaria por primera vez. Venía a mis citas médicas y tomaba notas. Me traía mis galletas favoritas y se sentaba conmigo mientras lloraba por perder mi cabello por la quimio. Me tomaba la mano cuando tenía miedo y me decía que iba a lograrlo. Realmente me sentí culpable por haber pasado tantos años pensando que era egoísta. 2 semanas antes de mi mastectomía programada, estábamos tomando café en su apartamento cuando comenzó a ponerse muy emocional. He estado pensando mucho sobre lo que estás pasando, dijo con lágrimas en los ojos, y he tomado una decisión muy importante. Me voy a hacer una mastectomía también, en solidaridad contigo. ¿Sabes cómo la gente se rapa la cabeza cuando alguien tiene cáncer? Estoy haciendo algo aún más significativo. Realmente me reí porque pensé que estaba haciendo algún tipo de broma rara. Pero entonces, Sofía sacó su teléfono y me mostró una fecha de cirugía programada para 5 días antes de mi cirugía. Ya se había reunido con un cirujano plástico. Ya había pagado un depósito. Estaba completamente seria. Traté de explicar que esto era una locura, que estaba teniendo la cirugía porque el cáncer literalmente me mataría si no lo hacía. No porque quisiera hacer algún tipo de declaración simbólica. Sofía se ofendió y comenzó a llorar más. Estoy tratando de mostrarte que no estás sola en esto. Estoy sacrificando mi cuerpo por ti. Estoy eligiendo pasar por el mismo dolor. Le dije que no era lo mismo en absoluto, pero no quería escuchar. Durante la siguiente semana, Sofía publicó constantemente en redes sociales sobre su próxima cirugía y su viaje de solidaridad, y lo difícil que era tomar esta decisión. Comenzó una recaudación de fondos en línea para los costos de su cirugía, aunque no tenía cáncer, y el seguro obviamente no lo cubriría. Extraños donaron miles de euros llamándola heroína y ángel. Publicó selfies llorando con subtítulos sobre su valentía. Sofía tuvo su cirugía primero y actuó como si fuera la primera persona en la historia en pasar por algo difícil. Publicó fotos del hospital, videos llorando sobre lo dolorosa que era la recuperación y largos párrafos sobre su coraje. Nuestra madre se quedó en su casa por una semana entera ayudándola a recuperarse y cocinando todas sus comidas. Cuando tuve mi cirugía real de cáncer 5 días después, mi mamá solo pudo quedarse conmigo 2 días porque tu hermana todavía me necesita. Está teniendo tantas dificultades ajustándose a su nuevo cuerpo. Yo tenía drenajes saliendo de mi pecho y apenas podía levantar los brazos. Pero tuve que cuidarme sola, porque Sofía necesitaba más a nuestra madre. En la cena familiar 2 semanas después de ambas cirugías, nuestros padres le hicieron una fiesta a Sofía. La llamaron una celebración del coraje y había incluso un pastel real con su nombre. Nuestra tía y tío dieron discursos sobre qué persona increíble era por elegir esto cuando no tenía que hacerlo. Me senté ahí con drenajes todavía en mi pecho de remover cáncer real y ni una persona preguntó cómo me sentía o si estaba bien. Sofía se levantó y dio este largo discurso lacrimoso sobre lo difícil que es mirarse en el espejo ahora, como nunca se sentiría como una mujer otra vez, pero todo valió la pena para apoyar a su hermana menor en su viaje. Estaba sollozando, todos los demás estaban llorando, y siguieron llamándola santa y mártir. Traté de decir algo sobre cómo esto era completamente loco, pero mi papá realmente me mandó callar. Deja que tu hermana tenga este momento, susurró. Lo que hizo por ti es increíble. Esa noche, descubrí que una revista había contactado a Sofía sobre hacer un artículo especial sobre su cirugía de solidaridad. Querían entrevistarla y tomar fotos y todo. 3 días después, Sofía me llamó llorando lágrimas de felicidad. No vas a creer esto, dijo, su voz temblando de emoción. Una editorial se contactó. Quieren que escriba un libro completo sobre mi experiencia. Dijeron que mi historia de sacrificio voluntario es muy inspiradora. Me quedé parada sosteniendo el teléfono. ¿Me ayudarás a escribir el libro?, preguntó emocionada. Mis ojos de repente se iluminaron. Por supuesto que lo haré. Ven, hablemos de ello. Colgué. Mi plan ya se estaba formando. Pasé la tarde organizando mi apartamento y configurando mi laptop en la mesa de centro, asegurándome de que mi aplicación de grabadora de voz estuviera lista y escondida detrás de las pestañas del navegador. Sofía llegó exactamente a las 7, usando un cardigan fluido y cargando un cuaderno de cuero que se veía caro y completamente sin usar. Me abrazó en la puerta y pude sentir que prácticamente vibraba de emoción por el contrato del libro. Nos preparé té de manzanilla en las tazas que mi tía me regaló la Navidad pasada, esas con citas inspiradoras sobre fortaleza que ahora se sentían amargas e irónicas. Nos acomodamos en mi sofá gastado y abrí un documento en blanco en mi laptop, posicionándolo para que Sofía no pudiera ver el nombre del archivo que escribí en la parte superior. Se lanzó a su visión del libro sin siquiera preguntarle,
gesticulando salvajemente con las manos y describiéndolo como unas memorias sobre sacrificio y hermandad, y elegir solidaridad sobre comodidad. Habló sobre querer que la portada mostrara dos mujeres tomadas de la mano, tal vez en silueta contra una puesta de sol, algo que haría llorar a la gente en la librería. Escribí todo lo que dijo palabra por palabra, observándola realizar esta versión retorcida de empatía, mientras mis cicatrices quirúrgicas aún dolían bajo mi camisa. Estaba completamente ajena a lo loco que sonaba todo esto, describiendo capítulos sobre su viaje emocional y su decisión de sacrificar su cuerpo, nunca reconociendo ni una vez que mi cuerpo no fue una elección o una declaración, sino una necesidad médica. Esperé a que hiciera una pausa para respirar antes de pedirle que me guiara a través de todo su proceso de toma de decisiones, desde el momento exacto en que le dije sobre mi diagnóstico, hasta que programó su cirugía. Los ojos de Sofía se iluminaron como si le hubiera hecho su pregunta favorita en el mundo. Se acomodó más profundamente en mi sofá y comenzó a contarme esta historia detallada sobre su viaje emocional, cómo había estado despierta por las noches, pensando en mi sufrimiento y sintiéndose impotente. Describió investigar mastectomías en línea y leer sobre cirugías profilácticas, y de repente tener esta revelación de que podía hacer algo significativo en lugar de solo observar desde la grada. Escribí cada palabra que dijo, mis dedos moviéndose rápido por el teclado mientras mi cara se mantenía neutral y solidaria. Cada mentira fue documentada, cada exageración, cada momento en que se centró en mi historia de cáncer mientras fingía que se trataba de apoyarme. Habló por casi 2 horas, describiendo sus consultas con el cirujano plástico y su planeación cuidadosa de la fecha de la cirugía, y lo asustada que estaba tomando esta decisión. Creé un archivo y lo etiqueté como notas del libro, sabiendo que pronto necesitaría cada palabra de esta conversación. Cuando finalmente terminó de hablar, su té estaba frío y mis manos tenían calambres. Pero tenía páginas y páginas de sus propias palabras, probando exactamente lo que había hecho. Durante la siguiente semana, Sofía me envió docenas de mensajes de voz, elaborando sobre diferentes capítulos que quería incluir en el libro. Mi teléfono siguió sonando con notificaciones, cada una otra grabación larga de ella, hablando sobre su visión. Quería toda una sección sobre el dolor de la recuperación que se enfocara completamente en su experiencia, describiendo sus drenajes y su medicación, y su dificultad para dormir. Apenas mencionó que yo me estaba recuperando de cirugía de cáncer al mismo tiempo, tratando mi crisis médica real como contexto de fondo para su elección valiente. Pasé horas transcribiendo cada mensaje, escribiendo sus palabras mientras me sentaba en la mesa de mi cocina con mi laptop. Anoté las marcas de tiempo en cada grabación y guardé los archivos de audio en una carpeta que etiqueté como mensajes de voz de Sofía, organizándolos por fecha y tema. Me enviaba ideas a todas horas, a veces a las 2 de la mañana cuando no podía dormir, divagando sobre sus sentimientos y su viaje. Transcribí mensajes donde se describía mirándose al espejo y lamentando sus senos perdidos, nunca reconociendo que los míos fueron removidos para salvar mi vida, mientras los suyos fueron una actuación. Al final de la semana, tenía más de 40 grabaciones guardadas y transcritas, cada una más evidencia de su explotación calculada de mi cáncer. Programé una cita de seguimiento con mi oncóloga, doctora Elena, y le pedí específicamente que documentara mi cronología médica real en detalle. Se sentó frente a mí en su oficina con mi expediente grueso abierto en su escritorio, viéndose preocupada sobre por qué necesitaba esta información. Le expliqué que mi hermana estaba escribiendo un libro sobre su cirugía electiva, y yo quería documentación clara de la diferencia entre necesidad médica y elección cosmética. La expresión de la doctora Elena cambió de confundida a enojada mientras entendía lo que le estaba diciendo. Me proporcionó copias de mis reportes patológicos mostrando las células cancerosas, mis notas quirúrgicas detallando el procedimiento de mastectomía, y mi plan de tratamiento delineando el protocolo de quimioterapia. Cada página mostró la necesidad médica de mi cirugía, la cruda realidad de que habría muerto sin esta intervención. También le pedí que anotara en mi expediente que la cirugía de Sofía fue puramente electiva sin indicación médica, sin marcadores genéticos, sin historial familiar, nada que justificara una mastectomía profiláctica. Elena escribió una nota detallada en mi chart e imprimió una copia, su mano temblando ligeramente mientras la firmaba. Me dijo que lamentaba que mi familia me hubiera fallado de esta manera y que lo que Sofía hizo fue profundamente inapropiado desde el punto de vista de la ética médica. Sofía me invitó a reunirme con Irving, el agente literario que la contactó sobre el contrato del libro. Nos reunimos en una cafetería del centro que tenía paredes de ladrillo expuesto y látex sobrevalorados, el tipo de lugar donde la gente creativa tiene reuniones importantes. Irving estaba en sus 50s con cabello gris y lentes caros, cargando un portafolio de cuero que hacía juego con el cuaderno sin usar de Sofía. Lo vi emocionarse más y más mientras Sofía actuaba su historia, inclinándose hacia adelante y tomando notas mientras hablaba sobre su acto sin precedentes de empatía. Lloró al describir lo difícil que fue elegir esta cirugía, secándose los ojos con una servilleta mientras Irving asentía con simpatía. Siguió usando palabras como poderoso e inspirador y revolucionario, hablando sobre cómo su historia resonaría con lectores en todas partes. Sonreí y tomé notas en mi propio laptop,
actuando como la hermana solidaria, ayudando con el proyecto del libro. Mi teléfono estaba en mi regazo con la aplicación de memo de voz corriendo, escondido bajo la mesa donde nadie podía verlo. Grabé toda la reunión capturando el entusiasmo de Irving y la actuación de Sofía y cada afirmación exagerada que hizo sobre su sacrificio. Cuando Irving habló sobre el potencial para compromisos de conferencias y apariciones en medios, Sofía prácticamente brilló de emoción. Seguí sonriendo y escribiendo, documentando todo para el archivo que estaba construyendo. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para cáncer que se reunía 2 veces por semana en el hospital, en un cuarto pequeño, con un círculo de sillas plegables y una caja de pañuelos en la mesa. La primera noche que entré, 7 otras personas ya estaban sentadas, todas en diferentes etapas de tratamiento o recuperación. Escuchar las luchas reales de otras personas con cáncer y recuperación hizo la actuación de Sofía aún más grotesca en comparación. Una mujer de mi edad habló sobre su mastectomía y lo asustada que estaba, describiendo los mismos drenajes y dolor que yo había experimentado, y nadie en su familia había tratado de hacerlo sobre ellos mismos. Un hombre mayor describió a su esposa rapándose la cabeza en solidaridad cuando él perdió su cabello, un gesto genuino de apoyo que no involucró cirugía o recaudación de fondos o atención mediática. Compartí mi historia con la líder del grupo, Natasha, después de la tercera reunión, apartándola y explicando lo que Sofía había hecho. Natasha era ella misma una sobreviviente de cáncer de mama, quien había estado liderando este grupo por 5 años, y se veía horrorizada mientras hablaba. Me dijo que lo que Sofía hizo fue profundamente inapropiado y dañino, que robar la historia de cáncer de alguien para atención era una forma de abuso psicológico. Validó todo lo que había estado sintiendo, toda la ira y traición que había estado tratando de procesar sola. Tener a alguien con conocimiento médico y experiencia confirmar que el comportamiento de Sofía estaba mal, ayudó a contrarrestar todo el gaslighting familiar sobre lo afortunada que era de tener una hermana tan devota. 2 semanas después del inicio de nuestra colaboración, Sofía me invitó a su apartamento para trabajar en la propuesta del libro. Abrió su laptop y sacó la página de recaudación de fondos, mostrándome el total final con orgullo obvio. Extraños habían donado más de 15.000 euros para los costos de su cirugía de solidaridad, dejando comentarios sobre su valentía y sacrificio. Sofía se desplazó por las donaciones y los comentarios, leyendo algunos en voz alta como si fueran reseñas de su actuación. Luego, admitió casualmente que la cirugía solo costó 8.000 euros, y se había quedado con el resto para gastos de recuperación como entrega de comida y servicios de limpieza de casa. Lo dijo tan naturalmente, como si fuera completamente razonable embolsarse 7.000 euros de personas que pensaban que estaban ayudando con costos médicos. Tomé capturas de pantalla de todo mientras estaba en el baño, capturando la cantidad total recaudada, el costo de cirugía que acababa de admitir, y docenas de comentarios de donantes elogiando su sacrificio. Fotografié comentarios de personas que dijeron que deseaban tener una hermana como ella, de pacientes de cáncer agradeciéndole por su compasión, de extraños llamándola ángel y heroína. Cada captura de pantalla fue a mi carpeta de evidencia, construyendo un registro completo de su fraude. Me acerqué a Harvey, el periodista que escribió el artículo original sobre la cirugía de solidaridad de Sofía, usando un email casual que fingía que quería ayudar con una pieza de seguimiento. Respondió entusiastamente, y nos reunimos para café en un lugar cerca de su oficina del periódico. Le dije que estaba ayudando a Sofía con su libro, y pensé que podría querer colaborar en expandir la historia. Harvey se emocionó con la idea, y compartió sus notas y grabaciones de entrevistar a Sofía, pensando que me estaba ayudando a ayudarla. Escuché las grabaciones en mi laptop, mientras me explicaba su proceso de reportaje. Oyendo a Sofía hacer afirmaciones sobre riesgos quirúrgicos y cronologías de recuperación que contradecían directamente todo lo que mi oncóloga me había dicho. Describió su cirugía como médicamente compleja y peligrosa, hablando sobre complicaciones potenciales que en realidad no existían para procedimientos cosméticos selectivos. Las notas de Harvey mostraron que había exagerado su tiempo de recuperación y sus niveles de dolor, creando una narrativa de sufrimiento que coincidía con cirugía de cáncer en lugar del procedimiento más simple que realmente había tenido. Copié todos sus archivos a mi memoria USB mientras iba por más café, agregando documentación periodística a mi caso creciente contra Sofía. Sofía me pidió que escribiera el capítulo sobre nuestra infancia, enviándome un email largo con historias específicas que quería incluir. Quería que la hiciera ver como una hermana mayor protectora que siempre me cuidaba, describiendo momentos de unión y apoyo entre hermanas. Me senté en la mesa de mi cocina y escribí 2 versiones completamente diferentes de nuestro capítulo de la infancia. La primera versión estaba higienizada y era falsa, llena de recuerdos cálidos y momentos protectores que nunca realmente pasaron. La versión que Sofía quería ver. La segunda versión era brutalmente honesta, documentando cada vez que robó mis momentos e hizo mis experiencias sobre ella misma. Escribí sobre el aborto espontáneo falso durante mi neumonía cuando tenía 14, describiendo cómo afirmó estar perdiendo un bebé, a pesar de ser una virgen orgullosa que nunca había tenido novio. Incluí el compromiso inexistente que anunció en mi graduación de preparatoria, completo con un anillo falso y un novio que no existía.
Documenté el último día de Acción de Gracias, cuando interrumpió mi brindis para dar uno más largo sobre ella misma, y cada otra vez que había secuestrado mi vida por atención. Guardé ambas versiones en archivos separados, uno etiquetado como borrador del capítulo de la infancia para Sofía, y uno etiquetado como capítulo de la infancia verdad para mis registros. Mi madre llamó para preguntar sobre el proyecto del libro, su voz brillante y alegre mientras preguntaba si estaba siendo suficientemente útil para Sofía. Me recordó lo afortunada que era de que Sofía hubiera hecho algo tan significativo por mí, como no todos tenían una hermana dispuesta a hacer tal sacrificio. Sugirió que dedicara el libro al coraje de Sofía. Tal vez escribir algo en las primeras páginas sobre lo agradecida que estaba por su solidaridad. Acordé agradablemente mientras escribía notas sobre la conversación, agregando sus comentarios a mi archivo de documentación, etiquetado como patrón de habilitación familiar. Mi madre habló por 20 minutos sobre lo orgullosa que estaba de Sofía y cómo el libro inspiraría a tanta gente. Mencionó que varias personas en la iglesia habían preguntado sobre el libro y no podían esperar a leer la historia de Sofía. Hice sonidos de apoyo y tomé notas detalladas, documentando cada instancia de mi madre, priorizando la actuación de Sofía sobre mi experiencia real de cáncer. Cuando finalmente colgué, tenía 3 páginas de notas mostrando la dinámica familiar que había habilitado el comportamiento de Sofía por toda nuestra vida. La mañana siguiente, abrí Instagram y vi que Sofía había publicado una foto de nosotras en su apartamento con su laptop abierto entre nosotras. El pie de foto decía, trabajando en el libro con mi hermana increíble. Este viaje de sanación continúa enseñándome mucho sobre amor y sacrificio. Escribir estos capítulos juntas nos está acercando aún más. La sección de comentarios explotó con elogios. Cientos de personas la llamaron inspiradora, valiente, increíble, una verdadera heroína. Alguien escribió, literalmente eres un ángel en la tierra, con emojis de manos orando. Otro comentario dijo, doné a tu fondo de cirugía y ver cómo sigues apoyando a tu hermana me enorgullece tanto. Comencé a tomar capturas de pantalla de todo, cada publicación, cada comentario, cada compartida. Creé una nueva carpeta en mi laptop etiquetada como evidencia de redes sociales y guardé cada imagen con la fecha y hora. Sofía había publicado 6 veces en la semana pasada sobre escribir el libro, siempre posicionándose como la valiente ayudándome a procesar mi trauma. Nunca mencionó que yo era quien realmente estaba escribiendo la mayor parte del contenido, o que su cirugía fue completamente innecesaria. Pasé 2 horas revisando toda su historia de redes sociales, documentando cada mentira que había dicho sobre su recuperación, cada exageración sobre su dolor, cada publicación que hacía que su cirugía sonara médicamente compleja en lugar de trabajo cosmético electivo. 3 semanas después del inicio del proyecto, le envié un mensaje a Sofía preguntando si podía obtener copias de sus registros médicos de la cirugía para asegurarme de que tuviéramos todos los detalles correctos en el libro. No respondió por 6 horas, lo cual no era típico de ella. Cuando finalmente respondió, dijo que tendría que verificar con la oficina de su doctor sobre liberarlos. 2 días después, dejó un sobre manila en mi apartamento. Dentro, había 10 páginas de documentos de la oficina de su cirujano plástico, pero se veían raros. Las páginas eran fotocopias de fotocopias. Algunas partes estaban borrosas, y ciertas secciones tenían marcas negras cubriendo información. Leí todo cuidadosamente. El procedimiento estaba listado como mastectomía profiláctica que sonaba médico y serio, pero no había mención de historial familiar de cáncer de mama. No había resultados de pruebas genéticas, no mutaciones del gen BRCA, ninguna razón médica listada en ningún lugar de por qué esta cirugía era necesaria o recomendada. Solo procedimiento elegido por el paciente en letra pequeña al final de una página. Hice copias de todo y las agregué a mis archivos de evidencia. Luego busqué en Google abogados en mi área que manejaran casos de fraude médico. Encontré la oficina de Donald Terry en el centro y llamé para programar una consulta. Su secretaria dijo que tenía una apertura ese jueves por la tarde. Cuando llegué, Donald Terry resultó ser un hombre en sus 50s con cabello gris y cara amable. Me senté en su oficina y expliqué toda la situación mientras tomaba notas. Le mostré la página de recaudación de fondos de Sofía, sus publicaciones en redes sociales, sus registros médicos y mi propia documentación médica probando que realmente tenía cáncer. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en su silla y sacudió la cabeza. Explicó que la cirugía de Sofía en sí no era ilegal, ya que la pagó ella misma, y un doctor acordó realizarla. Pero usarla para recoger donaciones bajo razones falsas podría ser fraude. Dijo que tergiversar la necesidad médica podría violar las leyes de protección al consumidor, especialmente ya que recaudó dinero haciendo que la gente pensara que necesitaba la cirugía por razones de salud. Acordó revisar toda mi documentación y me dijo que siguiera recopilando evidencia de todo lo que Sofía dijera públicamente sobre la cirugía y el libro. Su tarifa de consulta fue 200 euros, lo que parecía razonable. Antes de irme, dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que había estado practicando derecho por 28 años, y este era uno de los casos más claros de explotación familiar que había visto. Parecía genuinamente enojado a mi favor, lo cual se sintió bien después de meses de mi propia familia tratando a Sofía como una santa. Al día siguiente, Sofía me envió por correo un borrador de la introducción de su libro. Abrí el documento y comencé a leer.
El primer párrafo la describía sentada en la oficina del oncólogo conmigo, cuando recibí mi diagnóstico, tomando mi mano mientras el doctor explicaba que tenía cáncer. Escribió sobre sentir mi miedo en ese momento, sobre ver mi cara palidecer, sobre saber justo entonces que tenía que hacer algo significativo para apoyarme. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía. Sofía nunca estuvo en esa cita. Fui sola porque se suponía que era un seguimiento de rutina, y no pensé que necesitara a alguien conmigo. Lo tengo marcado en mi calendario. 15 de mayo, 2 y 15 de la tarde. Conduje allí sola, escuché las noticias sola, y me senté en mi auto en el estacionamiento llorando por 30 minutos antes de conducir a casa. Llamé a Sofía esa noche para decírselo, pero no estaba ahí conmigo. Saqué mi teléfono y encontré el número de mi oncóloga. Llamé y pregunté si podían enviarme documentación de todos los que asistieron a mis citas. La enfermera dijo que tendría que verificar con mi doctora, pero debería estar bien ya que era mi propio registro médico. 3 días después, recibí un email con una lista de cada cita que había tenido, incluyendo quién estuvo presente. La cita de diagnóstico listó solo a mí y Elena Shaw, mi oncóloga. No Sofía. Guardé este documento en mi carpeta de evidencia bajo una nueva subcarpeta que creé llamada Escenas Fabricadas. Luego, regresé al borrador de Sofía y resalté cada afirmación falsa que hizo, anotando en los márgenes lo que realmente pasó. Tuve mi sesión regular de quimioterapia el martes por la mañana en el hospital. Me registré en el centro de cáncer y me senté en una de las grandes sillas reclinables mientras la enfermera configuraba mi intravenosa. La mujer en la silla junto a mí probablemente estaba en sus 40s, delgada del tratamiento, usando un sombrero suave sobre su cabeza calva. Comenzamos a hablar de la manera que hacen los pacientes cuando estás atrapado haciendo quimio por horas. Me dijo que su nombre era Juana y había estado luchando contra cáncer ovárico por 2 años. Luego mencionó que su hermana tuvo una mastectomía preventiva el año pasado, después de que ambas dieron positivo para la mutación del gen BRCA. Juana explicó cómo su mamá murió de cáncer de mama a los 42 y su tía murió de ello a los 38. Así que cuando las pruebas genéticas regresaron positivas, su hermana decidió tener la cirugía para reducir su riesgo. Dijo que su hermana nunca le dijo a nadie fuera de la familia. Nunca pidió dinero, solo silenciosamente tuvo el procedimiento y apoyó a Juana a través de su tratamiento de cáncer. Escuchar este caso legítimo de cirugía preventiva me enojó tanto sobre la actuación de Sofía que tuve que cerrar los ojos y respirar lentamente. Esto era como se veía la solidaridad real, una razón médica real hecha privadamente, enfocada en apoyar al miembro enfermo de la familia en lugar de buscar atención. La hermana de Juana tenía 87% de posibilidad de desarrollar cáncer de mama por sus genes. Sofía tenía 0 razón médica y la convirtió en una campaña publicitaria. Ese viernes, Sofía me llamó, sonando emocionada y hablando rápido. El editor quería adelantar la fecha de lanzamiento del libro a primavera en lugar de otoño para aprovechar el interés actual en su historia. Ya había comenzado a planear su gira del libro, hablando sobre hacer lecturas en librerías en 5 ciudades diferentes. Luego, mencionó que había sido contactada por 2 conferencias médicas sobre hablar en paneles sobre apoyo al paciente y solidaridad familiar. Quería hablar con doctores y enfermeras sobre su experiencia y tal vez inspirar a otras personas a apoyar a sus familiares enfermos. Hice sonidos de apoyo y le dije lo increíble que era eso. Mientras mi cerebro calculaba cronologías, si el libro iba a salir en primavera, eso me daba cerca de 4 meses para terminar de documentar todo y averiguar mi próximo movimiento. Necesitaba asegurarme de tener absolutamente todo antes de actuar porque solo tendría una oportunidad de exponerla. Después de colgar, hice un nuevo documento en mi laptop titulado Cronología y comencé a mapear exactamente cuándo necesitaba completar cada fase de recopilar evidencia. La siguiente semana, llamé a mi compañía de seguros y solicité copias de todas mis facturas médicas y declaraciones de explicación de beneficios del año pasado. Dijeron que tomaría de 7 a 10 días hábiles compilar todo. Cuando llegó el sobre grueso, extendí todos los papeles por la mesa de mi cocina y sumé los números. Mi cirugía de cáncer costó 18.000 euros. Mis tratamientos de quimioterapia costaron 32.000 euros hasta ahora, con más sesiones por venir. Terapia de radiación, si la necesitaba, sería otros 15.000 euros. Citas de seguimiento, escaneos y medicamentos sumaron miles más. Incluso con el seguro cubriendo la mayoría, aún debía más de 9.000 euros en costos de bolsillo. Estaba en un plan de pago, enviando al hospital 200 euros cada mes, tratando de manejarlo con mi ingreso limitado mientras no podía trabajar tiempo completo durante el tratamiento. Saqué la información que había guardado sobre la cirugía de Sofía. Su cirujano plástico cobró 8.000 euros por la mastectomía electiva. Recaudó 15.000 euros de extraños en Internet. Se quedó con 7.000 euros extra, afirmando que era para gastos de recuperación. Mientras tanto, me estaba endeudando por tratamiento real de cáncer, mientras ella se beneficiaba de actuar solidaridad falsa. Hice copias de todos mis documentos financieros y los agregué a mis archivos de evidencia con notas comparando los costos. La cena dominical en casa de mis padres se sintió como caminar hacia territorio enemigo. Sofía llegó usando un vestido nuevo, viéndose saludable y normal, su cirugía de reconstrucción completamente sanada. Esperó hasta que todos estuvieran sentados en la mesa con comida en sus platos antes de hacer su anuncio.
Dijo que el libro tenía un título oficial ahora: Eligiendo su dolor, el sacrificio de una hermana. Mi padre, Garrett, realmente se le llenaron los ojos de lágrimas. Se levantó y abrazó a Sofía, diciéndole lo orgulloso que estaba de su compasión y coraje. Mi madre también comenzó a llorar, diciendo que el título era hermoso y significativo. Nadie preguntó sobre mis últimos resultados de escaneo, que habían regresado limpios 3 días atrás. Nadie preguntó cómo estaba manejando los efectos secundarios de mi último tratamiento de quimio, que me había dejado exhausta y nauseosa por una semana. Me senté ahí empujando comida por mi plato, mientras mi familia celebraba el libro de Sofía sobre explotar mi cáncer. Después de 20 minutos escuchándolos discutir su próxima gira del libro, me disculpé al baño. Cerré la puerta, me senté en el borde de la bañera y lloré tan silenciosamente como pude por 5 minutos. Luego me lavé la cara, arreglé mi maquillaje y regresé a la mesa sonriendo como si nada estuviera mal. El miércoles siguiente, me reuní con Natasha Elliott en una cafetería cerca del hospital. Natasha dirigía mi grupo de apoyo para cáncer y le había mencionado la situación de Sofía unas semanas atrás. Traje mi laptop y le mostré todo lo que había documentado: las publicaciones en redes sociales, los registros médicos, la información financiera, las escenas fabricadas y el borrador del libro de Sofía. Natasha leyó todo cuidadosamente, su expresión poniéndose más seria con cada página. Cuando terminó, me habló sobre otras 2 mujeres en su red, cuyos familiares habían hecho cosas similares durante su tratamiento de cáncer. La madre de una mujer había comenzado una recaudación de fondos enorme, afirmando que era la cuidadora principal. Luego gastó el dinero en unas vacaciones. El hermano de otra mujer había publicado constantemente en redes sociales sobre el cáncer de su hermana, haciéndose ver como un cuidador devoto mientras apenas la visitaba. Natasha dijo que ambas mujeres estarían dispuestas a hablar conmigo y proporcionar declaraciones escritas sobre el daño psicológico de tener familiares, explotar tu crisis médica por atención o dinero. Explicó que no solo estaba construyendo un caso contra Sofía, estaba documentando un patrón de comportamiento que lastimaba a pacientes de cáncer. Me dio información de contacto de ambas mujeres y me dijo que las contactara cuando estuviera lista. 2 semanas después, Sofía me pidió que ayudara con fotos para los materiales de marketing del libro. Contrató un fotógrafo y quería tomas de nosotras juntas que se vieran fraternas y solidarias para el sitio web del libro y material promocional. Acordé y aparecí en su apartamento el sábado por la mañana. El fotógrafo nos hizo sentarnos juntas en el sofá de Sofía, poner nuestras cabezas cerca una de la otra, tomarnos de las manos, sonreír a la cámara. Entre tomas, noté que Sofía usaba una camisa ajustada que mostraba su pecho reconstruido, viéndose completamente normal y simétrico. Mientras tanto, yo aún tenía hinchazón visible bajo mi camisa suelta, y solo recientemente me habían removido los drenajes quirúrgicos. Mi pecho estaba desigual y cicatrizado, y aún lidiaba con dolor y movilidad limitada en mis brazos. El fotógrafo siguió diciéndole a Sofía lo valiente que se veía, lo fuerte, lo inspiradora. Tomó probablemente 200 fotos durante 2 horas, y en cada una, Sofía estaba posicionada como la heroína de la historia. Después de que se fue, Sofía me mostró algunas de las fotos en su laptop y preguntó cuáles me gustaron más. Señalé algunas imágenes al azar y le dije que todas se veían geniales, mientras por dentro pensaba en cómo se verían estas fotos cuando la verdad saliera sobre sus mentiras. De vuelta en mi apartamento esa noche, abrí mi laptop y saqué la cuenta de Instagram de Sofía junto a mi calendario médico. Comencé a tomar capturas de pantalla de cada publicación que hizo sobre su recuperación, notando las fechas y subtítulos. El 15 de octubre, publicó un selfie llorando sobre dolor insoportable y lo difícil que era incluso levantarse de la cama. Mi calendario mostró que tuve una sesión de quimioterapia de 4 horas ese mismo día. El 22 de octubre, compartió una publicación larga sobre el costo emocional de mirar sus cicatrices. Yo estaba en una cita de seguimiento quirúrgico, haciéndome remover los drenajes. Creé una hoja de cálculo con 3 columnas: publicaciones de Sofía, mis citas médicas reales, y el contraste crudo entre su actuación y mi realidad. El patrón era innegable cuando lo veías dispuesto lado a lado. Cada vez que afirmaba estar sufriendo, yo realmente estaba en el hospital lidiando con tratamiento de cáncer. Guardé todo en una carpeta etiquetada como evidencia de cronología y la respaldé en 3 lugares diferentes. 2 días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. La mujer se presentó como escritora de la revista que contactó a Sofía. Explicó que querían incluir mi perspectiva en el artículo especial sobre la cirugía de solidaridad. Mantuve mi voz agradable y pregunté qué ángulo estaban planeando para el artículo. Lo describió como la más hermosa historia de amor fraterno ante el cáncer, sobre cómo Sofía eligió caminar este sendero doloroso junto a mí. Me di cuenta de que no tenía idea de que la cirugía de Sofía era completamente innecesaria y electiva. Educadamente decliné la entrevista, pero pedí su información de contacto en caso de que cambiara de opinión. Me dio su email directo y número celular. Agregué ambos a mi archivo de documentación bajo contactos de medios e hice una nota sobre su ángulo narrativo planeado. El martes siguiente, Sofía me pidió reunirme con ella en una cafetería del centro para discutir el contrato del libro. Llegó cargando una carpeta de cuero y prácticamente brincando de emoción. Sacó su tableta y me mostró el contrato.
desplazándose por páginas de lenguaje legal. El adelanto fue de 50.000 euros dividido en 3 pagos. Ya había recibido la primera entrega de 17.000. Pregunté qué planeaba hacer con el dinero. Sofía gesticuló hacia la ventana a un auto plateado nuevo estacionado en la acera. Se compró un BMW, diciendo que merecía algo bonito después de todo lo que había pasado. Miré fijamente el auto, y luego su cara radiante. Mientras tanto, yo estaba sentada sobre una pila de facturas médicas totalizando más de 60.000 euros, tratando de averiguar planes de pago con mi ingreso limitado mientras aún me recuperaba. Sonreí, y le dije que el auto se veía genial. Luego tomé una foto de las páginas del contrato con mi teléfono. Mi próxima cita con Elena Shaw fue el jueves por la mañana. Me senté en su oficina y expliqué cómo el comportamiento de Sofía estaba afectando mi recuperación. Le conté sobre el contrato del libro, la atención mediática, las dinámicas familiares y lo agotador que era ver a todos celebrar a Sofía mientras yo lidiaba con tratamiento real de cáncer. Elena escuchó cuidadosamente y escribió notas en mis registros médicos. Documentó que el estrés familiar estaba complicando mi tratamiento y sanación emocional. Cuando terminó, me miró y dijo que podía escribir una carta describiendo la naturaleza dañina de las acciones de Sofía si alguna vez necesitaba validación profesional. Le agradecí y le pedí que agregara esa oferta a mi expediente. Me imprimió una copia de sus notas y las agregué a mi colección creciente de evidencia. 4 semanas después del inicio de nuestra colaboración, Sofía me envió un mensaje tarde una noche. Dijo que había sido contactada por varios programas de entrevistas queriendo presentar su historia. Estaba particularmente emocionada por un programa diurno que se enfocaba en historias inspiradoras de interés humano. El mensaje terminó con una pregunta preguntando si aparecería con ella en el programa. Me senté ahí mirando mi teléfono pensando en cuánto más público se volvería esto. Más publicidad significaba que más gente eventualmente vería la verdad. Le respondí que me encantaría apoyarla y definitivamente aparecería en el programa con ella. Envió de vuelta 3 emojis de corazón y dijo que me mantendría actualizada sobre el horario de grabación. La mañana siguiente, abrí un email de Sofía con la versión más reciente de su propuesta de libro adjunta. Me desplacé por el documento, leyendo sus descripciones de la cirugía y proceso de recuperación. Entonces, paré de desplazarme. Incrustadas en la propuesta, había fotos que reconocí inmediatamente. Eran mis imágenes reales postquirúrgicas, fotos que tomé en mi teléfono para mi propia documentación médica, fotos de mi pecho con drenajes, mis sitios quirúrgicos hinchados, mi cuarto de recuperación. De alguna manera entró a mi teléfono y las copió sin preguntar. Inmediatamente llamé a Donald Terry y expliqué lo que encontré. Confirmó que esto era una violación de mis derechos de privacidad y potencialmente infracción de derechos de autor, ya que tomé las fotos. Le reenvié toda la propuesta y dijo que documentara todo y lo agregara a mi archivo del caso. Esa tarde, mi tía llamó. Pasó 15 minutos diciéndome lo increíble que era Sofía y lo agradecida que debería estar de tener una hermana tan devota. Luego mencionó algo que me hizo sentarme derecha. Sofía había estado hablando en su iglesia sobre su experiencia, dando charlas sobre sacrificio y hermandad. La iglesia había estado aceptando donaciones para investigación de cáncer en mi nombre después de cada charla. Agradecí a mi tía por hacérmelo saber y colgué. Inmediatamente llamé a la oficina de la iglesia y pregunté sobre el programa de donaciones. La mujer con quien hablé sacó sus registros y me dijo que Sofía había recolectado 3.000 euros durante el mes pasado. Pregunté a dónde fue el dinero y dijo que Sofía se lo llevó para donarlo a una organización de cáncer. Pregunté cuál organización y no lo sabía. Solicité copias de cualquier documentación que tuvieran y agregué una nota a mi archivo de que este dinero nunca fue a ninguna organización real de cáncer. La siguiente semana, asistí a un taller de publicación de libros en el centro comunitario del centro. La instructora pasó 2 horas explicando cómo los editores verifican afirmaciones en memorias, especialmente después de varios casos de fraude de alto perfil. Habló sobre procedimientos de verificación de hechos y cómo los editores pueden ser responsabilizados por publicar información falsa. Esto era particularmente cierto para historias que generaban donaciones caritativas o simpatía pública. Tomé notas detalladas sobre precedente legal y responsabilidad del editor. La información moldeó toda mi estrategia. En lugar de solo exponer a Sofía públicamente, podía acercarme al editor directamente sobre riesgos de responsabilidad. Tendrían un incentivo financiero para investigar sus afirmaciones minuciosamente. 2 días después, Sofía me envió por email un borrador de capítulo sobre el día de su cirugía. Abrí el adjunto y comencé a leer. Describió la mañana en detalle emocional, doloroso, posicionándose como aterrorizada pero resuelta. Escribió sobre despedirse de sus senos en el espejo, sobre elegir este dolor por amor hacia mí, sobre el miedo que sintió siendo llevada al quirófano. Leí todo, y luego saqué mi propio diario del día de mi cirugía de cáncer. Releí mis entradas sobre miedo genuino de morir, sobre la necesidad médica, sobre preguntarme si despertaría de la anestesia. Sofía había apropiado sufrimiento real y lo retorció en una pieza de actuación sobre su supuesto sacrificio. Me sentí físicamente enferma leyendo sus palabras. Guardé su capítulo en mi carpeta de evidencia y agregué mis entradas de diario justo al lado para comparación. La mañana siguiente, redacté un email cuidadoso al cirujano plástico que realizó la cirugía de Sofía.
Expliqué que estaba investigando procedimientos selectivos para un proyecto y tenía preguntas sobre mastectomías profilácticas. Pregunté específicamente sobre procedimientos hechos sin pruebas genéticas o historial familiar de cáncer. La gerente de la oficina respondió en unas horas. Confirmó que las mastectomías profilácticas sin indicación genética o médica eran consideradas procedimientos cosméticos, no necesidades médicas. El seguro no las cubriría porque no eran médicamente requeridas. Pregunté si podía proporcionar esa confirmación por escrito para mi investigación y envió una carta oficial en el membrete de la práctica. La agregué a mi archivo de documentación. Otra capa de prueba de que la cirugía de Sofía fue puramente electiva y completamente diferente de mi tratamiento de cáncer. Mi próxima sesión de quimioterapia llegó 3 días después. Me senté en la silla de infusión con la intravenosa en mi brazo, viendo el veneno gotear en mis venas para matar cualquier célula de cáncer restante. La enfermera que usualmente manejaba mis tratamientos, una mujer en sus 50 con ojos amables, notó que estaba llorando. Preguntó si estaba bien y simplemente me quebré. Todo salió sobre la cirugía de solidaridad de Sofía, el fraude de la recaudación de fondos, el contrato del libro, cómo mi familia la celebraba mientras me recuperaba de cirugía real de cáncer sola. La enfermera acercó una silla y escuchó toda la historia, su expresión cambiando de preocupada a horrorizada. Me dijo que había sido enfermera de oncología por 20 años y había visto familiares hacer cosas terribles a pacientes, pero nunca nada como esto. Dijo que lo que Sofía hizo fue abuso emocional disfrazado de apoyo, y la enfermaba. Antes de irme ese día, me dio su email personal y se ofreció a escribir una declaración profesional sobre el daño psicológico de tener tu experiencia de cáncer robada y usada para atención. Dijo que profesionales médicos validando mi experiencia podría ayudar a contrarrestar el gaslighting que mi familia había estado haciendo. Le agradecí y agregué su información de contacto a mi archivo de evidencia. 2 días después de esa sesión de quimioterapia, Sofía me envió un mensaje pidiendo que fuera porque tenía algo emocionante que mostrarme. Conduje a su apartamento y la encontré prácticamente brincando de emoción. Sacó su laptop y me mostró la maqueta de la portada del libro que el editor había enviado. La imagen mostró una foto de enfoque suave de Sofía, viéndose etérea y valiente, sus ojos mirando a la distancia como algún tipo de santa. El título decía, Eligiendo su dolor, en escritura elegante, y debajo en letras más pequeñas, decía, La elección de una mujer de compartir el dolor de su hermana. Miré esa portada por mucho tiempo, sintiendo algo cambiar dentro de mí. Este fue mi punto de quiebre. Verla literalmente beneficiarse y romantizar mi cáncer, convirtiendo mi crisis médica en su marca inspiracional, hizo todo súbitamente claro. Miré hacia la cara emocionada de Sofía y sonreí. Le dije que la portada era hermosa y pregunté cuándo necesitaba las secciones finales del manuscrito de mí. Dijo que en 2 semanas y prometí tener todo listo. Ese fin de semana, liberé toda mi agenda y pasé tanto el sábado como el domingo compilando todo en un documento completo. Comencé con mis registros médicos mostrando el diagnóstico de cáncer, los reportes patológicos, las notas quirúrgicas y mi plan de tratamiento. Luego agregué los registros médicos de Sofía, mostrando su procedimiento electivo sin indicación médica. Incluí registros financieros comparando mis 60.000 euros en costos de tratamiento de cáncer con su cirugía cosmética de 8.000 euros. Imprimí cada publicación en redes sociales que Sofía había hecho sobre su cirugía de solidaridad, organizándolas cronológicamente con marcas de tiempo. Agregué capturas de pantalla de la página de recaudación de fondos, mostrando que recolectó 15.000 euros cuando su cirugía solo costó 8.000. Incluí las grabaciones que había hecho de nuestras reuniones de colaboración del libro, donde fabricó escenas y exageró su experiencia. Compilé declaraciones de testigos de mi grupo de apoyo sobre el daño psicológico de la explotación familiar. Agregué la comparación de cronología mostrando a Sofía publicando sobre su recuperación difícil en días cuando yo estaba en citas de quimioterapia. Organicé facturas médicas, declaraciones de seguro, registros de donaciones de la recaudación de la iglesia y emails entre Sofía y su agente literario. El paquete de evidencia creció a más de 200 páginas y contó una historia innegable de explotación calculada y fraude. Lo organicé profesionalmente como un brief legal con pestañas, separando cada sección y un resumen ejecutivo al principio. Cada afirmación estaba respaldada por documentación. Cada mentira fue expuesta con prueba. El domingo por la noche, creé un segundo documento específicamente para el editor. Este se enfocó en imprecisiones fácticas en la propuesta del libro de Sofía y los riesgos de responsabilidad de publicar afirmaciones falsas que generaran donaciones caritativas. Enmarqué todo en términos de proteger al editor de exposición legal, más que solo exponer a mi hermana. Resalté escenas específicas que Sofía escribió, que pude probar nunca pasaron. Noté discrepancias entre sus afirmaciones sobre riesgos quirúrgicos y lo que profesionales médicos dijeron sobre procedimientos cosméticos selectivos. Señalé que recaudó dinero bajo pretextos potencialmente falsos que podían exponer al editor a alegaciones de fraude. Adjunté documentación de apoyo para cada afirmación y lo organicé para que cualquiera pudiera seguir la lógica. El lunes por la mañana envié ambos documentos por email a Donald Terry para revisión. Me llamó esa tarde y dijo que eran minuciosos y condenatorios.
Hizo algunas sugerencias para fortalecer el lenguaje legal y revisé ambos documentos basada en su retroalimentación. 3 días después, Sofía llamó preguntando si había terminado la sección que necesitaba para el libro. Le dije que casi terminaba. Luego preguntó si escribiría un prólogo desde mi perspectiva como la paciente de cáncer. Quería que describiera lo significativo que fue su cirugía de solidaridad para mi recuperación, lo apoyada que me sentí, sabiendo que eligió pasar por la misma experiencia. Le dije que estaría feliz de escribir algo. Esa noche, redacté un prólogo genérico sobre hermandad, que podía ser interpretado de múltiples maneras. Escribí oraciones vagas sobre lazos familiares y pasar por momentos difíciles juntas, evitando cuidadosamente cualquier elogio específico para su cirugía o afirmaciones de que ayudó mi recuperación. Sabía que no importaba porque este libro nunca sería publicado, pero necesitaba seguir fingiendo. Mi sesión final de quimioterapia llegó un jueves por la mañana. Elena Shaw revisó mis últimos escaneos y trabajo de sangre. Luego me dijo que estaba oficialmente en remisión. Dijo que mi pronóstico era excelente y que debería estar orgullosa de lo bien que había luchado. Estas deberían haber sido las mejores noticias de mi vida, el momento hacia el que había estado trabajando por 6 meses. En lugar de celebrar con mi familia, conduje a casa a mi apartamento y me senté sola mirando los documentos de evidencia en mi laptop. Pensé en llamar a mi madre para compartir las buenas noticias, pero sabía que inmediatamente lo haría sobre Sofía de alguna manera. Me senté ahí en el silencio, entendiendo que mi viaje de cáncer estaba terminando, pero la batalla con Sofía apenas comenzaba. La mañana siguiente, Sofía publicó en redes sociales que había terminado el manuscrito. Escribió un subtítulo largo sobre lo sanador que había sido procesar este viaje a través de la escritura, cómo esperaba que su historia inspirara a otros a presentarse para las personas que aman. Los comentarios se llenaron con gente diciendo que no podían esperar a leer su historia inspiradora, llamándola heroína y ángel. Tomé captura de pantalla de cada comentario, cada compartida, cada reacción. Guardé todo en una carpeta, sabiendo que estas mismas personas pronto verían la verdad. Mientras más alto subiera Sofía en esta mentira, más duro caería. Pasé los siguientes 2 días investigando al editor y aprendí que habían asignado una verificadora de hechos llamada Daniel Cook para verificar afirmaciones en las memorias de Sofía. Encontré su dirección de email a través del sitio web del editor y envié un mensaje cuidadosamente redactado solicitando una reunión confidencial. Expliqué que tenía preocupaciones significativas sobre precisión fáctica y responsabilidad legal potencial relacionada al libro de mi hermana. Mencioné que tenía documentación extensiva y quería discutirla antes de la publicación. Daniel Cook respondió en 3 horas, diciendo que estaba intrigada por mi enfoque formal y la mención de documentación. Acordó reunirse conmigo la siguiente semana en una cafetería del centro. Antes de mi reunión con Daniel Cook, contacté a Donald Terry y le pedí hacer un ensayo conmigo. Nos reunimos en su oficina y ensayé exactamente lo que diría y cómo presentaría la evidencia. Me ayudó a anticipar preguntas y enmarcar todo en términos de riesgo legal e integridad periodística, más que parecer vengativa. Me recordó mantenerme calmada y fáctica, dejar que la evidencia hablara por sí misma. Practicamos por 2 horas hasta que pude pasar por toda la presentación suavemente. La reunión con Daniel Cook pasó un martes por la tarde. Llegué a la cafetería temprano con mi carpeta de evidencia y mi laptop. Daniela apareció a tiempo, una mujer profesional en sus 40s con ojos agudos y un cuaderno. Nos sentamos en un rincón silencioso y comencé a guiarla a través de cada pieza de evidencia metódicamente. Le mostré las discrepancias de cronología entre las publicaciones de redes sociales de Sofía sobre su recuperación difícil y mis citas médicas reales. Presenté las escenas fabricadas que Sofía escribió sobre estar en mi cita de diagnóstico cuando mis registros médicos probaron que no estaba ahí. Demostré el fraude financiero con la documentación de la recaudación de fondos, mostrando que se quedó con 7.000 euros más allá de los costos de su cirugía. Le mostré los registros médicos de Sofía, probando que la cirugía fue electiva sin indicación médica, contrastándolos con mi diagnóstico de cáncer y necesidad de tratamiento. Daniel tomó notas extensivas e hizo preguntas agudas sobre mis fuentes y métodos de documentación. Le proporcioné copias de todo, organizadas en el mismo formato profesional. 3 horas pasaron mientras repasamos cada sección de evidencia. Al final, la cara de Daniel se había puesto pálida. Cerró su cuaderno y me dijo que este era el caso más claro de fabricación de memorias que había encontrado en 15 años de verificación de hechos. Dijo que necesitaba escalar esto al equipo legal del editor inmediatamente, y preguntó si me haría disponible para preguntas adicionales. Acordé y le di mi información de contacto. Mientras conduje a casa de esa reunión, sentí algo cercano al alivio lavarme. La verdad finalmente iba a salir. Daniel cerró su cuaderno y me miró a través de la mesa. Me dijo que necesitaba llevar esto directo al equipo legal del editor y preguntó si podía hacerme disponible para más preguntas. Asentí y le entregué un USB con copias de todo. Me advirtió que esto probablemente mataría el contrato del libro de Sofía y podría llevar a acción legal contra ella. La miré a los ojos y dije que entendía completamente. La responsabilidad me importaba más que mantener paz con mi familia. Se levantó y me estrechó la mano, agradeciéndome por presentarme antes de que fueran a imprenta con una historia fraudulenta. Conduje a casa sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Por 3 días,
No escuché nada del editor. Sofía siguió publicando en redes sociales sobre el libro saliendo pronto. Compartió actualizaciones emocionadas sobre diseños de portada y planes de marketing. Fui a mi grupo de apoyo el martes por la noche y le conté a Natasha sobre reunirme con la verificadora de hechos. Se sentó junto a mí y apretó mi mano. Me recordó que estaba haciendo lo correcto y que exponer a Sofía protegería a otras personas de su comportamiento. Una mujer llamada Sara compartió cómo finalmente estableció límites con su madre tóxica durante su propio tratamiento de cáncer. Otro miembro habló sobre cortar a una hermana que hacía todo sobre ella misma. Todos acordaron que a veces lo más saludable que puedes hacer es dejar de proteger a la gente de sus propias acciones. Me fui sintiéndome apoyada de una manera que mi familia real nunca me hizo sentir. El viernes por la tarde, mi teléfono sonó con el número de Sofía. Contesté y escuché su voz temblar de pánico. El editor había llamado y solicitó una reunión de emergencia con ella. No le dirían de qué se trataba. Preguntó si sabía algo, y mentí suavemente. Sugerí que tal vez querían discutir estrategias de marketing u opciones de portada. Sonaba nerviosa, pero aún no sospechosa. Le dije que probablemente estaría bien y le deseé buena suerte. Después de colgar, me senté en mi sofá, sabiendo que todo su mundo estaba a punto de colapsar. El equipo legal del editor me llamó directamente el lunes por la mañana. 2 abogados y Daniel pasaron 90 minutos entrevistándome sobre todo lo que había documentado. Hicieron preguntas detalladas sobre el dinero de la recaudación de fondos y a dónde fue. Estaban especialmente preocupados por Sofía, usando mis fotos médicas sin permiso. Uno de los abogados explicó que estaban terminando el contrato de Sofía inmediatamente. Querían su dinero adelantado de vuelta y estaban considerando cargos de fraude. El otro abogado me agradeció por presentarme antes de la publicación. Dijo que los había salvado de un desastre legal mayor. Les di información de contacto de mi oncóloga y mi abogado, en caso de que necesitaran más documentación. 2 días después, alguien tocó la puerta de mi apartamento. La abrí y encontré a Sofía parada ahí llorando y temblando. Su maquillaje le corría por la cara. Me empujó hacia mi sala. El editor había cancelado todo. Querían su dinero de vuelta. Estaban amenazando con demandarla. Sabía que yo estaba involucrada de alguna manera porque Daniel había mencionado mis registros médicos. Sofía comenzó a gritarme. Me llamó celosa y vengativa. Preguntó cómo pude destruir su sueño así. Me mantuve completamente calmada y le dije que destruyó su propio sueño, construyéndolo sobre mentiras. Sofía exigió saber exactamente qué le dije al editor. Caminé a mi escritorio y saqué una copia impresa de mi documento de evidencia. Me senté en el sofá y comencé a guiarla a través de él, página por página. Cada mentira que dijo sobre estar en mi cita de diagnóstico, cada pieza de fraude con el dinero de la recaudación de fondos. Cada vez que usó mis fotos médicas sin preguntar, siguió tratando de interrumpir y justificar cada cosa. Afirmó que solo estaba tratando de apoyarme. Dijo que estaba siendo ingrata después de todo lo que había sacrificado. La miré y dije, el apoyo no involucra robar la historia de cáncer de alguien por dinero y atención. Mi timbre sonó menos de 1 hora después. Lo abrí para encontrar a ambos mis padres parados ahí. Sofía los había llamado sollozando. Mi padre se metió al apartamento e inmediatamente comenzó a gritarme. Dijo que saboteé la oportunidad de Sofía por despecho. Mi madre estaba parada detrás de él llorando. Preguntó cómo podía ser tan cruel con mi hermana después de todo lo que Sofía había sacrificado por mí. Algo dentro de mí finalmente explotó. Grité de vuelta que Sofía no había sacrificado nada. Explotó mi cáncer por atención mientras yo luchaba por mantenerme viva. Mis manos temblaban y las lágrimas corrían por mi cara. Agarré la carpeta de evidencia de mi escritorio y se la empujé a mi padre. Forcé a ambos mis padres a sentarse y mirar la cronología de las mentiras de Sofía. Les mostré el fraude de la recaudación de fondos con cantidades exactas en euros. Les mostré mis fotos médicas que Sofía robó de mi teléfono. Mi padre siguió tratando de minimizar todo. Dijo que Sofía solo se dejó llevar con buenas intenciones. Mi madre sugirió que podíamos arreglar esto como familia si me disculpaba con el editor. Me levanté y les dije a ambos que había terminado de proteger a Sofía de las consecuencias. Señalé mi puerta y les dije que salieran de mi apartamento ahora mismo. Durante la siguiente semana, mi teléfono sonó constantemente con llamadas de la familia extendida. Mi tía llamó y se disculpó por no ver la situación claramente. Dijo que se sentía terrible por elogiar a Sofía en esa cena mientras yo estaba sentada ahí con drenajes en mi pecho. Mi tío llamó y argumentó que estaba destrozando la familia por celos. Dijo que Sofía cometió un error, pero yo estaba siendo vengativa. Bloqueé su número sin responder. Agradecí a mi tía por su honestidad y le dije que apreciaba su apoyo. La familia se dividió en bandos claros basados en quién estaba dispuesto a ver la verdad sobre el comportamiento de Sofía. Harvey me contactó después de que el editor le dijera sobre la investigación de fraude. Quería escribir un artículo de corrección y preguntó si le daría una entrevista. Acordé reunirme con él en una cafetería del centro. Nos sentamos ahí por 2 horas mientras lo guié a través de todo con documentación. Siguió disculpándose por no verificar mejor las afirmaciones de Sofía la primera vez. Dijo que se dejó llevar por la historia emocional y no verificó hechos básicos. Prometió que su artículo de seguimiento sería cuidadosamente investigado y completamente preciso. Le di permiso de citarme y usar mis registros médicos como evidencia. Esa misma noche, Sofía publicó en redes sociales que el contrato del libro se cayó por diferencias creativas con el editor.
Escribió un subtítulo largo sobre cómo la industria editorial no entiende el verdadero sacrificio y cómo se negó a dejar que diluyeran su mensaje. En 2 horas, alguien filtró capturas de pantalla del equipo legal del editor mostrando la investigación de fraude. Los comentarios en su publicación explotaron con gente exigiendo sus donaciones de vuelta y llamándola mentirosa y estafadora. Ex seguidores escribieron que se sentían manipulados y usados. Alguien encontró la página original de recaudación de fondos y calculó que recaudó 15.000 euros para una cirugía de 8.000 euros. La gente comenzó a etiquetar agencias de noticias y de protección al consumidor. Sofía trató de borrar comentarios, pero siguieron llegando más rápido de lo que podía eliminarlos. A las 9 de esa noche, borró completamente su cuenta de Instagram. Luego su Facebook desapareció. Luego su Twitter. Me senté en mi sofá refrescando páginas y viendo toda su presencia en línea desvanecerse en tiempo real. La mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar con emails de personas que donaron a la recaudación de fondos de Sofía. Estaban furiosos, y varios amenazaron con demandarla por fraude. Una mujer escribió que donó 300 euros mientras luchaba por pagar sus propias facturas médicas, porque la historia de Sofía la conmovió tanto. Un hombre dijo que dio 500 euros y se sintió enfermo sabiendo que fue hacia un procedimiento cosmético innecesario. Al mediodía, el abogado de Sofía llamó a Donald Terry, preguntando si haría una declaración apoyándola y diciendo que todo esto fue un gran malentendido. Donald realmente se rió en voz alta y les dijo absolutamente no. Me llamó justo después y dijo que Sofía estaba en serios problemas legales y probablemente tendría que reembolsar cada donación. Durante la siguiente semana, Sofía reembolsó los 15.000 euros de la recaudación de fondos en línea, más los 3.000 euros de las donaciones de la iglesia. Los reembolsos eliminaron la mayor parte de su cuenta de ahorros, y tuvo que pedir dinero prestado a sus padres para cubrir todo. El artículo de corrección de Harvey se publicó 3 días después, y se volvió viral inmediatamente. Alcanzó mucha más gente que su artículo original meloso sobre la cirugía de solidaridad de Sofía. El artículo incluyó citas de Elena Shaw explicando la diferencia médica entre cirugía de cáncer y procedimientos cosméticos selectivos. Entrevistó a expertos en fraude sobre estafas de donación que explotan la simpatía de la gente. Expuso una cronología completa del patrón de comportamiento de búsqueda de atención de Sofía, remontándose a mi neumonía a los 14 y su aborto espontáneo falso. La respuesta en los comentarios fue abrumadora. Cientos de personas dijeron que estaban contentas de que la verdad saliera. Pacientes de cáncer y sobrevivientes compartieron sus propias historias de familiares que hicieron su enfermedad sobre ellos mismos. Varias personas etiquetaron las cuentas de redes sociales borradas de Sofía, preguntando cómo podía vivir consigo misma. El artículo fue recogido por agencias de noticias más grandes, y de repente, el fraude de Sofía se discutía en programas matutinos y blogs de padres. Mi madre me llamó 5 días después de que se publicó el artículo. Estaba llorando antes de que dijera hola. Me dijo que lo sentía y que había estado habilitando el comportamiento de Sofía por décadas. Admitió que me falló durante mi tratamiento de cáncer, priorizando la crisis falsa de Sofía sobre mi real. Dijo que pasó años tomando el camino de menor resistencia con Sofía porque era más fácil que lidiar con sus berrinches y drama. Preguntó si podíamos reconstruir nuestra relación y dijo que sabía que tomaría tiempo y probablemente terapia. Le dije que apreciaba la disculpa y estaba dispuesta a intentar. Luego pregunté sobre mi padre. Se quedó callada y dijo que aún luchaba por aceptar lo que Sofía hizo. Siguió insistiendo que las intenciones de Sofía eran buenas, aunque su ejecución fue defectuosa. Le dije a mi madre que estaba dispuesta a trabajar en nuestra relación, pero mi padre necesitaba asumir responsabilidad real antes de que pudiera confiar en él otra vez. 2 días después, Sofía me envió un email largo. Comenzó sonando como una disculpa, diciendo que lamentaba cómo resultaron las cosas, pero para el tercer párrafo se convirtió en ella culpándome por arruinar su vida siendo vengativa. Escribió que la castigué por tratar de ayudarme y que nunca aprecié su apoyo durante mi tratamiento de cáncer. Dijo que siempre había estado celosa de la atención que recibía y que usé mi cáncer para finalmente derribarla. Afirmó que podría haber simplemente hablado con ella privadamente, en lugar de destruir su reputación públicamente. El email continuó por páginas con ella listando todo lo que había sacrificado por mí y cómo repagué su amabilidad con crueldad. Leí todo 2 veces y luego lo reenvié a mi terapeuta sin responder. Mi terapeuta lo llamó un ejemplo de libro de texto de trastorno de personalidad narcisista y dijo que el email probaba exactamente por qué no tener contacto con Sofía era necesario para mi salud mental. El grupo de apoyo para cáncer me hizo una pequeña celebración la siguiente semana por terminar mi tratamiento y por enfrentarme a la explotación de Sofía. Nos reunimos en el cuarto comunitario del hospital y la gente trajo bocadillos y decoraciones. Natasha me presentó con un diario donde cada miembro del grupo había escrito mensajes de apoyo y validación. Una mujer escribió que verme establecer límites con mi familia tóxica la inspiró a finalmente confrontar a su propia madre sobre comportamiento similar durante su tratamiento. Otra persona dijo que mi coraje para exponer la verdad les ayudó a darse cuenta de que no estaban locos por sentirse heridos por la búsqueda de atención de su hermana. Varios miembros compartieron que tenían familiares que hicieron su cáncer sobre ellos mismos
y se sintieron menos solos sabiendo que otros experimentaron lo mismo. Lloré lágrimas felices por primera vez en meses mientras leía sus mensajes y me sentía genuinamente vista y apoyada. 3 meses pasaron y me enfoqué en mi recuperación y reconstruir mi vida sin el drama de Sofía. Entonces, recibí una llamada de una organización sin fines de lucro que apoya pacientes de cáncer. Dijeron que leyeron sobre mi historia y querían ofrecerme una posición como defensora de pacientes. El trabajo involucraba ayudar a otros pacientes de cáncer a navegar dinámicas familiares difíciles durante el tratamiento y enseñarles a identificar cuándo los sistemas de apoyo se vuelven dañinos en lugar de útiles. Querían a alguien que entendiera tanto los desafíos médicos como emocionales del cáncer y que tuviera experiencia personal con explotación familiar. La posición pagaba bien y venía con beneficios completos. Acepté inmediatamente porque se sentía como el trabajo más significativo que pudiera imaginar. Convertir mi experiencia dolorosa con Sofía en algo que ayudara a otras personas se sintió como recuperar el poder que trató de robarme. Mi madre comenzó terapia individual y comenzamos a hacer sesiones de terapia familiar juntas. Visitaba mi apartamento regularmente y lentamente reconstruimos confianza a través de conversaciones honestas sobre sus patrones de habilitación. Admitió que siempre tuvo miedo de las reacciones de Sofía y eligió mantener la paz en lugar de responsabilizarla. Dijo, verme casi morir de cáncer mientras se preocupaba por la cirugía electiva de Sofía fue la llamada de atención que necesitaba, pero tenía demasiado miedo de reconocer en ese momento. Mi padre envió mensajes de texto ocasionales, pero se negó a unirse a las sesiones de terapia. Aún mantenía que Sofía era incomprendida y que yo reaccioné exageradamente a sus errores. Acepté que mi relación con él podría nunca sanar completamente y que no podía forzarlo a ver la verdad que no quería enfrentar. Sofía se mudó a otro estado 6 meses después de que todo colapsara. Dijo a la gente que necesitaba un nuevo comienzo lejos de familiares críticos que no la entendían. Me eliminó de las redes sociales a mí y a mi madre, y dejó de asistir a cualquier evento familiar o días festivos. Mi madre lloró por la separación, y a veces lloraba por perder a su hija, pero también reconoció que Sofía necesitaba asumir responsabilidad real por sus acciones antes de que cualquier reconciliación fuera posible. Algunos familiares extendidos mantuvieron contacto con Sofía y cuidadosamente evitaron mencionarla cerca de mí. No pregunté sobre ella y no ofrecieron información voluntariamente. La familia se había dividido en bandos claros, y todos sabían mejor que tratar de forzarnos de vuelta juntas. Comencé a salir con alguien que conocí a través de la red de apoyo para cáncer cerca de 8 meses después de mi tratamiento final. Era otro sobreviviente que entendía trauma médico sin necesitar explicaciones largas sobre escaneos y efectos secundarios y el miedo que nunca se va completamente. Tomamos las cosas lentamente porque ambos sabíamos lo que se sentía tener gente que te falla cuando más los necesitas. Aprender a confiar otra vez después de la traición de mi familia se sintió aterrador, pero también revolucionario. Validó mi experiencia con Sofía sin tratar de convencerme de perdonarla o hacer las paces. Tener una pareja que apoyó mis límites y entendió por qué los necesitaba cambió cómo veía las relaciones completamente. Por primera vez en mi vida, tenía a alguien que ponía mis necesidades primero, sin esperar que me encogiera para hacer espacio para su drama. 1 año después de mi último tratamiento de quimio, me senté en la oficina de Elena esperando los resultados de mi escaneo. Mi pareja apretó mi mano mientras mi madre se sentó a mi otro lado. Todos nosotros callados y nerviosos. Elena entró con una sonrisa y dijo que los escaneos se veían perfectos. No hay signos de cáncer en ningún lado, y mi pronóstico era excelente. Todos comenzamos a llorar y abrazarnos ahí mismo en su oficina. Esa noche, mi grupo de apoyo me hizo una pequeña fiesta en la casa de Natasha con pastel y globos, y gente que realmente se presentó cuando los necesité. Miré alrededor del cuarto a mi madre que había hecho el trabajo duro de la terapia, a mi pareja que entendía trauma médico sin explicaciones, a los miembros del grupo que validaron mi experiencia cuando mi familia no lo haría. Y me di cuenta de que había construido algo más saludable de lo que mi familia biológica jamás fue. Nadie competía por atención o hacía mi momento sobre ellos mismos, solo gente genuina celebrando mi supervivencia. 3 meses después, publiqué un artículo en una revista de defensa del cáncer sobre familiares que explotan crisis médicas por atención. Escribí sobre reconocer las señales de advertencia y establecer límites con parientes que hacen tu enfermedad sobre ellos mismos. La respuesta me impactó porque cientos de personas comentaron y enviaron emails compartiendo historias casi idénticas sobre padres o hermanos o primos que convirtieron su cáncer en una actuación. Algunos tenían parientes que fingían enfermedades por simpatía. Otros tenían familiares que recaudaban fondos usando su diagnóstico, y muchos describieron sentirse culpables por estar enojados al respecto. Me convertí en una voz para pacientes cuyas familias les fallaron, y eso se sintió más significativo que cualquier apoyo que Sofía fingiera ofrecer. Mi supervisora, en la posición de defensora de pacientes, me llamó a su oficina 6 meses después de que se publicó el artículo. Dijo que el hospital quería crear un nuevo programa específicamente abordando dinámicas familiares tóxicas durante tratamiento de cáncer, y querían que lo liderara. La promoción vino con un aumento significativo y la oportunidad de entrenar personal del hospital en reconocer signos de explotación de pacientes.
Desarrollé recursos para personas cuyos sistemas de apoyo se volvieron dañinos en lugar de útiles. Creé guías para equipos médicos para identificar interferencia familiar y construí una red conectando pacientes que necesitaban apoyo genuino. La traición de Sofía se convirtió en la fundación para cambio sistémico que ayudó a cientos de personas a establecer límites y protegerse. 2 años después de mi diagnóstico, desperté en mi apartamento junto a mi pareja, hice café y me alisté para el trabajo como una persona normal. Mi cabello había crecido de vuelta, mis cicatrices quirúrgicas se habían desvanecido y me sentía fuerte y saludable. Mi madre visitó ese fin de semana y cenamos juntas. Nuestra relación construida sobre honestidad en lugar de habilitación. Preguntó cómo iba el trabajo y realmente escuchó mi respuesta sin mencionar a Sofía. Raramente pensaba en mi hermana más, excepto cuando mi trabajo ayudaba a alguien lidiando con una situación similar. E incluso entonces, era distante como recordar algo que le pasó a alguien más. No solo sobreviví al cáncer, sobreviví a la disfunción de mi familia y construí una vida mejor del otro lado.